11 de septiembre es una fecha difícil para Chile. La población defiende sus ideas con pasión, tanto así que comienza a violentar al otro. De esa forma, el otro se transforma en el enemigo. Esta matriz de exclusión llega a ser tan radical que logra la eliminación de toda otredad en función de un objetivo e ideales propios. Si bien para el momento de la producción de este documental la herida ideológica sigue abierta, esta producción no pretende dar solución a una confrontación histórica, sino más bien proponer otra mirada, una mirada desde lo local y cómo el conflicto entre los estados y las ideologías logra afectar hasta la más mínima expresión de lo social. En el año 2023, Chile conmemora los 50 años del golpe de Estado de 1973. Las fuentes ocupadas en este documental retratan los relatos de las víctimas directas de la violencia estatal y también de aquellos que lo vivieron a la distancia. Los relatos y hechos descritos en informes nacionales sobre violación de los derechos humanos fueron tomados para la construcción de este documental. Así que con el respeto que se merece y el reconocimiento que necesita, hablamos de los días tristes en Isla de Maipo. La Segunda Guerra Mundial se ha convertido en una de las guerras entre estados más sangrientas de la historia, en donde se estima que murieron aproximadamente 80 millones de personas, entre militares y civiles. Como resultado de esta guerra, las dos potencias mundiales vencedoras, Estados Unidos con un modelo capitalista y la ex Unión Soviética con un modelo comunista, comenzaron un enfrentamiento que no tendría un combate directo. Este enfrentamiento sería geopolítico para imponer y aumentar su influencia en el mundo. Esto costó la vida de millones de personas en países del subcontinente que fueron escenario de los combates cívico-militares que sus autores no protagonizaron. Para América Latina, este enfrentamiento significó la instalación de guerrillas en sus países, golpes de Estado, dictaduras, bloqueos económicos e intervención militar directa. Es así como la Guerra Fría se instala en América Latina, en donde sus ciudadanos luchan por los intereses de un Estado que no es el suyo. En 1947, la Guerra Fría tendría su primer efecto en nuestro país. El Partido Comunista comenzó a alinearse con las políticas impulsadas por la Unión Soviética, provocando el sentimiento anticomunismo entre amplios sectores de la ciudadanía. Provocó también el debilitamiento de la unidad de los partidos de izquierda. Por otro lado, se inicia la persecución a militares del Partido Comunista, impulsada por el presidente Gabriel González Videla. Ante el estallido de la Revolución Cubana, en 1959, Estados Unidos impulsó medidas para detener el avance del marxismo en América Latina. Sin embargo, la guerra de Vietnam también tuvo impacto en la sociedad chilena, al aumentar el sentimiento antiestadounidense. En este contexto, la sociedad chilena se polarizó, intensificando las disputas y conflictos ideológicos entre ambos bandos, llegando a confrontaciones violentas y hechos de sangre. Es así como se radicalizan los dos polos ideológicos en la sociedad chilena, manifestando su rechazo a la ideología dominante en ese periodo. Además, por el clima de demandas laborales de los campesinos de la época, de los cuales exigen para llevar a cabo su trabajo, la aplicación de la denominada Ley de la Reforma Agraria. La reforma agraria fue un proceso con un conjunto de leyes que buscaba la redistribución de la propiedad de los terrenos mal explotados agrícolamente. Con el lema «La tierra para el que la trabaja», se impulsaba la ley que expropiaba terrenos para ser entregados a los campesinos para su explotación. Hacia 1965, la vida en los fundos de Isla de Maipo va a comenzar a experimentar una gran ebullición. El gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva propiciaba la reforma agraria, mediante la cual los campesinos recibían en comunidad las tierras de los fundos en que vivían y laboraban, sacando un mayor provecho a la explotación de la tierra y, por lo tanto, mayor productividad, dado que en manos patronales extensos territorios se mantenían baldíos y sin sacarles el más mínimo provecho. El 8 de enero de 1965 se realizó en Isla de Maipo un mitin o concentración con asistentes de delegaciones de varios fundos de la zona, bajo la convocatoria de la Federación de Campesinos e Indígenas.
En aquella concentración se acordó dar urgencia a la aplicación del proceso reformador de la propiedad de las tierras en Isla de Maipo, para expropiar aquellos fondos mal trabajados, a fin de que la tierra llegara a las manos de los campesinos. El 12 de abril de 1966 se lleva a cabo el primer paro de trabajadores de 9 fundos de Isla de Maipo, esto con el fin de demandar mejoras salariales en momentos más críticos de la actividad agrícola, como lo era la vendimia. Sin embargo, no duró mucho, retornando a sus labores el 15 de abril, ya que algunos fondos accedían a las mejoras salariales, entregaban regalías y aguinaldo de Pascua. Así continuó el clima en Isla de Maipo, entre paros y demandas laborales. El domingo 16 de julio de 1967, en un solemne acto al que asistieron miles de campesinos, el presidente Eduardo Frei Montalva firmó el decreto que promulgaba la Ley de Reforma Agraria, el instrumento legal que abría a los trabajadores la posibilidad de ser propietarios de las tierras para su explotación. Entre los asistentes, un isleño jugaría un rol destacado. Se trataba del dirigente Raúl Figueroa, quien habló desde el estrado en representación de sus pares. Los altoparlantes situados en la Plaza de la Constitución frente al Palacio de la Moneda resonaron como nunca en el corazón y el alma de los campesinos chilenos, cuando el proceso de expropiaciones ya había comenzado. La reforma agraria ha dado sus frutos. En todos los asentamientos la producción ha aumentado el doble, el triple o aún más. Nuestros ingresos también han aumentado. Se han construido escuelas, caminos y obras de riego. Hemos constituido comités de consumo, centros de madre, centros de educación para los que no saben leer ni escribir. Según el libro de Hernán Bustos, Historia de Isla de Maipo, en octubre de 1968, interesado en conocer el proceso de la reforma agraria, el rey Olaf V de Noruega concurrió al asentamiento de las Mercedes de Isla de Maipo, enmarcado en un viaje diplomático con Chile. Se dice también que el ministro Hugo Trivelli, que acompañaba al rey, plantó un árbol en el sector. En un documento del Banco del Congreso Nacional, relativo a las ocupaciones ilegales que ocurrieron entre el 1 de enero de 1970 al 5 de abril de 1972, se señalan las tomas en predios de Isla de Maipo. Algunas de esas tomas eran en respuesta ante el no cumplimiento de demandas laborales. Por ejemplo, en 1970, 11 obreros del predio Arturo Levis del Funto Santa Dorotea lo toman por no cumplimiento de acta de avenimiento, salarios atrasados y libreta de seguro social sin arreglar. En 1971, 21 obreros agrícolas se toman los predios de la parcela Santa Inés, Santa Adriana y Damascal. Solicitan reemplazo del administrador, pago de imposiciones de seguro social, asignaciones familiares y aducen despidos injustificados. Un tercero en el mismo año, parcela Santa Teresa de Lonquén, de Heriberto Weiss Kruger, ocupado por 5 obreros por motivos socioeconómicos. Y, finalmente, Fundo La Gloria, de Mario Chapacase Maquiavelo, ocupado por 47 obreros del predio, por no cumplimiento de acta de avenimiento. En 1971 era un momento políticamente álgido en el país, e Isla de Maipo no era la excepción. Llega a la tenencia de Isla de Maipo el teniente Lautaro Eugenio Castro Mendoza. Según el texto de Hernán Bustos, ese año hubo una batalla campal con disparos incluidos, con heridos entre opositores y adherentes al gobierno del presidente socialista Salvador Allende, en la calle Manuel Rodríguez, que provocó gran alarma en la población. De un lado, la Brigada Ramona Parra, entidad vinculada al Partido Comunista, y de la otra, elementos del Partido Nacional, del grupo paramilitar Patria y Libertad, la Brigada Rolando Matus y de la Democracia Cristiana. Tuvimos una relación con Lautaro que fue, como te digo, de cierto grado civilizado. En el año 1973 se produce, antes de que derrocaran a Allende, se produce aquí un enfrentamiento
con motivo de las propagandas políticas de la campaña parlamentaria del año 73, de marzo a abril, un enfrentamiento entre el comando Rolando Matus, que era precisamente el brazo combativo, pero propagandístico del Partido Nacional, con elementos de izquierda de acá de la isla de Maipo. Un enfrentamiento en la noche donde se produjo una balacera que felizmente no tuvo mayores consecuencias, pero sí tuvo una connotación bastante grande. Dicho eso, al otro día de esa balacera hubo una persecución de estos elementos de izquierda que tuvieron que arrancar entre medio de las viñas, qué sé yo, algunos heridos. Se dejó caer aquí a la municipalidad, o sea, a la tenencia de Carabineros, el intendente de la época, que era Jaime Faibovich. Y Jaime Faibovich se ubicó en la tenencia de Carabineros, donde estaba Lautaro Castro como teniente de los Carabineros, de esta tenencia. Y se produce una suerte de redada, por instrucciones del intendente Jaime Faibovich, de los dirigentes políticos de oposición a Allende, o los cabecillas, que los llamaran a la tenencia. Y en ese contexto, yo era dirigente del Partido Nacional, pero no había participado de esa situación de enfrentamiento del comando Rolando Matus con las juventudes de izquierda, con la propaganda, donde fue más o menos complicado el tema, porque hubo balazos. Entonces, estando yo aquí en la botica, me acuerdo, pero como si fuera hoy día, mi papá me llama y dice, Juan, y me dice, hay un carabinero que quiere hablar contigo aquí en la botica. ¿Ya? Salgo yo y está ahí un carabinero y me dice, sabe, mi teniente Lautaro Castro quiere hablar con usted. Lo espera en la tenencia. Ya listo, le dije, esperen un poquito, me reuní un poco y partí a la tenencia. Está aquí donde está la radio, frente a los bomberos. Y en la puerta estaba el intendente Jaime Faibovich y el teniente Lautaro Castro. Ahí en la puerta de la tenencia. Llego yo, tal cual me vas a escuchar, y me, hola, pues Lautaro, ¿cómo estás? Aquí estoy. Y viene Lautaro Castro, en que me quedé paralizado, o sea, viene y le dice al intendente, este es uno de los cabecillas, intendente. ¿Qué estoy hablando? Le digo, adentro me dice. Pero era un Lautaro Castro totalmente distinto, ojo, totalmente distinto a lo que yo conocía. Entonces, este es uno de los cabecillas, intendente. Y como yo le dije, ¿qué estáis hablando? Que yo soy coloquial para hablar. Este es uno de los cabecillas, intendente. Le dice, adentro. Oye, y paso para adentro. Y me detiene. Y me encuentro adentro con dirigentes del Partido Nacional, dirigentes de la Democracia Cristiana, detenidos. Y ahí me incorporo yo con ellos. Y le digo, ¿y qué le pasa a este huevón? ¿Qué me preguntaba? A nosotros nos pasó lo mismo. Nos mandaron a buscar y mira dónde estamos. Pues, ¿y qué hacemos acá? Pues? Si respecto a lo que había sucedido en la noche, en la madrugada, no teníamos arte ni parte. Salvo que éramos Partido Nacional, Partido Demócrata Cristiano, dirigentes, opositores. Eso no estaba en discusión. Entonces nos detienen y como se juntó harta gente afuera de la tenencia, ¿qué pasa? En fin, que esto que lo otro. Y como a las 2 de la tarde llega una patrulla de investigaciones, donde nos sacan de la tenencia, nos suben a la patrulla de investigaciones y parten con nosotros raudos. Y resultó que llegamos al cuartel de investigaciones de Talagante, que está en toda la esquina por Arturo Prat. ¿Te ubicas tú? Y nos bajan, nos meten para adentro. Hay detenidos. Llegaron de Santiago parlamentarios del Partido Nacional y ahí se fraguó una jugada maestra y se dictó una orden de detención en contra de nosotros para quedar en Talagante detenidos y nos fuéramos
derivados al Ministerio del Interior a Santiago, como era la intención del intendente Jaime Feibois. Jaime Feibois, a propósito, era de tendencia mirista. Y nosotros fuimos puestos en libertad al otro día y retornamos a la casa, felizmente. Pero de ahí yo me distancié de Lautaro Castro. Me distancié y nunca le pedí rendición de cuentas tampoco, nunca. El 10 de septiembre de 1973 hubo una explosión en el puente El Gato, principal puente de acceso a Isla de Maipo desde Talagante. Esta y otras acciones ocurrieron en Chile durante el gobierno de la Unidad Popular. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Mis palabras no tienen amargura sino decepción, y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento que hicieron. Ante estos hechos, solo me cabe decirle a los trabajadores: yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase Don Benigno para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral. Con ustedes se leerá a continuación la proclama de la Junta Militar de Gobierno. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista y la restauración del orden y de la institucionalidad. Firmado Augusto Pinochet Ugarte, General de Ejército, Comandante en Jefe del Ejército. Toribio Merino Castro, Almirante, Comandante en Jefe. Según el texto de Hernán Bustos, dicen los testigos de la época que el párroco del santuario de la Virgen de la Merced, don Ignacio Bermeo Solo Beltrán, izó la bandera chilena e hizo sonar el himno nacional por los altoparlantes de la iglesia mientras la moneda era bombardeada. Isla de Maipo, que ya venía acarreando un clima hostil, se transformó en un pueblo sin Dios ni ley. En la comuna, y tal como en todo Chile, Carabineros se ha transformado en dueños absolutos de la situación reinante, y sus obligaciones y atribuciones cambian drásticamente para con la comunidad.
Desde ese día, su misión principal será perseguir a toda persona cuya orientación política sea contraria al gobierno de facto. Y como menciona Hernán Bustos en su libro, la única ley era el teniente Lautaro Castro Mendoza. Los torturados cierran sus bocas, los campos de concentración se vacían, aparecen los desaparecidos, los muertos salen de sus tumbas, los aviones vuelan hacia atrás, los rockets suben hacia los aviones, Allende dispara, las llamas se apagan, se saca el casco, la moneda se reconstituye íntegra, su cráneo se recompone, sale a un balcón. Este año conmemoramos y nos sobrecogemos con el dolor de otros. Otros se pasean como si nada por las calles del pueblo. Otros son funcionarios municipales. Otros niegan su participación en el asesinato y son pagados con dineros de todos nosotros, quien acusó de conflictivos a los campesinos organizados, entregando antecedentes a carabineros para su posterior detención. La impunidad tiene muchos rostros y nos hace mal como sociedad. Una cueva calla en el cielo, pero yo aún no he partido, porque busco tu consuelo. Ver tanta gente que cada año hay más público, muchos jóvenes. Es por eso que nosotros, este acto a mí me emociona mucho en nuestra comuna. Porque en la comuna de que nosotros cuando nos quedamos solos, nadie estuvo con nosotros. Y ahora que queremos mantener la memoria, veo toda esta gente hermosa que nos está acompañando y que vamos a seguir por siempre la memoria de nuestras víctimas. Y ojalá cada año haya más gente en este pueblo, en esta comuna chica, de que se le llegue al corazón esta historia de muchos chilenos que sufrimos en la dictadura cívica militar. Eso es lo único que yo les pido como familia, porque es un dolor muy grande como familiar directo lo que uno lleva. Luchamos ya 50 años cuando estaba con mi mamá, 4 años que ya no está. Y trabajo por la memoria. Voy a colegio a contarle esta triste historia a los niños para que esto no se pierda. Aquí en esta comuna es la única comuna de que no los invitan a contar esta historia de memoria y eso que sucedió en esta misma comuna. Nosotros queremos llegar a todos los niños que sepan, porque nosotros no vamos a los colegios a hacer política, sabemos que a él los llevaron por pensar distinto, pero nosotros vamos a contar el dolor que queda, el dolor que no queremos que ninguna otra madre, una abuela, un hermano quede con ese dolor al perder a nuestros familiares. Eso, gracias.
Tras el golpe, los municipios elegidos democráticamente quedan sin efecto y la Junta Militar de Gobierno designa a los ediles. El alcalde por la democracia cristiana, Rogelio Olave Sangronis, quien había sido elegido democráticamente en 1971, cesa sus funciones el día 22 de septiembre de 1973, siendo designado por la Junta Militar desde el 22 de octubre del mismo año hasta su renuncia el día 19 de agosto de 1974, según consigna el diario oficial de la época. Le suceden Germán Silva Wessner, Lucía Izquierdo de Lea Plaza, Pilar Undurraga Gana, José Miguel Mate Rodríguez, Guillermo Alcalde Tuñón y por último Carlos Seman Santos, como alcaldes designados por la Junta Militar. Cabe mencionar que Lucía Izquierdo de Lea Plaza, según un diario encontrado de la época, la comparaban con Lucía Iriart y Gabriela Mistral. Se esperaba de ella figurar en la historia de las mujeres de Chile. Sin embargo, eso nunca pasó. Se convierte así en la primera alcaldesa designada de Isla de Maipo. Durante los días posteriores al golpe comenzaron las persecuciones políticas en Isla de Maipo, y una de las primeras detenciones y desapariciones forzadas fueron los 2 campesinos del caso Naltahua. La última, si se sale de dentro, lo retocamos. ¿Bien? Hoy día quisimos estar presentes como gobierno, como vecina, en algo que es muy importante. Este año es muy significativo para no retroceder, para no olvidar lo que está ocurriendo y por sobre todo para no olvidar lo que ocurrió acá en el territorio de Isla de Maipo. Hoy día es importante no solo recordar la memoria, no solo recordar a quienes asesinaron, porque tampoco podemos romantizar ciertas cosas porque aquí hubo un asesinato. Y hay algo que yo creo que también tiene que ser importante destacar, porque hoy día, con el respeto a los compañeros comunistas, hoy día todo es, no, son los comunistas, no, son resentidos, no, esto otro. Y yo creo que honrar la memoria de aquellos que asesinaron no es un tema partidista, no es un tema ideológico, ni siquiera de un partido. Es un tema humano, es un tema de valores, es un tema que va mucho más allá de la izquierda y de la derecha. Es un tema que por lo menos yo estoy seguro que ustedes tampoco no transamos. Matar, torturar, asesinar a otros solo por pensar distinto es algo ideológico, valórico que no podemos transar. La memoria es de todos, no solamente de los familiares. Todos tendríamos que recordar a las víctimas, no solamente a los familiares, porque siempre están los compañeros que los han acompañado toda la vida y algunas personas llegan. Porque la memoria no se puede olvidar. Yo como familiar directo sí tengo un dolor grande, una pena grande en mi alma por todo lo que le pasó a mi familia. Pero lucho con fuerza y ando en distintos lugares contando la memoria de lo que pasó a los detenidos desaparecidos de Lonquén y también desde aquí de las víctimas de Naltahua. Porque esto no se puede olvidar para que no vuelva a repetirse. Eso es lo que le voy a decir. Gracias.
informe Rettig, la mañana del 14 de septiembre de 1973 fueron detenidos por funcionarios de carabineros de la tenencia de Isla de Maipo Guillermo del Carmen Bustamante Sotelo, de 39 años, en Lonquén, quien fuera obrero agrícola y presidente del sindicato del Fundo El Gomero, y Juan de Dios Salinas Salinas, de 29 años, detenido en Caperana, quien también fuera obrero agrícola y dirigente del Sindicato de Obreros Agrícolas de Isla de Maipo. En el texto de Billy Martínez, La chimenea del diablo, comenta la esposa de Juan de Dios Salinas, doña Luisa Sepúlveda, que una camioneta Chevrolet verde llegó a su hogar a detener a su marido. Una comitiva de 3 carabineros y el dueño del Fundo Santa Teresa de Lonquén, don Heriberto Weiss Kruger, quien en 1971 había sufrido la toma de sus predios. En esa ocasión, junto a Juan de Dios Salinas, estaban otros 4 detenidos que posteriormente quedaron en libertad. Según las declaraciones de la señora Andrea, esposa de Guillermo Bustamante Sotelo, el 14 de septiembre a eso de las 11 de la mañana llega un vehículo policial hasta su casa preguntando por su esposo. Ingresaron violentamente para llevárselo. Por la violencia empleada por los carabineros, la señora Andrea se desmaya sin saber más de la detención hasta recobrar el conocimiento y asistir a la tenencia de Isla de Maipo sin obtener información de su esposo. Al tercer día, y al igual que la anterior detención, se le informó que su esposo estaba en el Estadio Nacional, en donde siempre le dijeron que no se encontraba registrado. Comenta Billy Martínez que en la detención de Guillermo y Juan de Dios había más detenidos junto a ellos. En total eran 8 personas que fueron trasladadas a la tenencia de Isla de Maipo. La detención de Salinas tuvo un móvil político y de venganza, comenta Billy Martínez. Salinas era un líder dentro de su comunidad, encargado de organizar las tomas de terrenos, habiendo logrado conseguir sitio para 114 familias en el sector de la islita. Es por esta razón que el precitado patrón Heriberto Weiss cooperó y participó activamente en la detención de su ex trabajador. El día 17 de septiembre de 1973, Carabinero trasladaba a Juan de Dios Salinas y Guillermo Bustamante en un jeep con destino al Estadio Nacional. Sin embargo, cuando pasaban frente al puente de Naltagua, reciben la orden del teniente Lautaro Castro Mendoza para desviarse hacia el puente. En ese lugar, descienden y colocan a los detenidos junto a la baranda, a rostro descubierto, siendo fusilados a la orden del teniente. Los detenidos caen en la losa del puente y, al parecer, los cuerpos fueron lanzados a las aguas del río Maipo. Recordamos a Guillermo Bustamante Sotelo y a Juan de Dios Salinas Salinas, dirigentes campesinos de Isla de Maipo, que hace justo 5 décadas, un 14 de septiembre de 1973, eran fusilados por personal de carabineros para posteriormente ser lanzados al río desde el puente antiguo de Naltagua. Sus cuerpos aún no han sido encontrados. En medio de innumerables actos y actividades por estos 50 años, que hemos vivido todos y todas, desde el golpe civil militar, nos reunimos hoy a recordarles aquí. El Maipo como silente, testigo de la memoria. De cerca de 500 campesinos que asesinaron en todo el país, campesinos dirigentes, que trabajaron por los derechos de los trabajadores, de los demás agricultores. Recordemos que hasta hace 60, 65 años atrás, los trabajadores agrícolas de las grandes haciendas eran inquilinos, es decir, muchos de ellos no tenían sueldo. El que era contratado era el jefe de familia y sus hijos, por consecuencia, trabajadores de la tierra, sin derecho a la educación, que muchas veces andaban a pata pelada. Y estos dirigentes empezaron a organizarse para lograr mejores
derechos para su familia y para todos los agricultores. Y todos sabemos que en la Unidad Popular la reforma agraria se vio potenciada, se expropiaron una montonera de hectáreas, pero siempre en pos del beneficio de los trabajadores. O sea, el lema era la tierra del que la trabaja, y ese era lo que querían, y era el sueño de los agricultores. Sueño que se había truncado con la dictadura. Agrícola, presidente del sindicato del Fundo El Gomero y del campamento que actualmente constituye la población Gabriela Mistral, del sector de La Islita en Isla de Maipo. Estaba casado con Andrea Muñoz Tamayo y tenía 6 hijos, 5 mujeres y un varón. Guillermo era un reconocido santiguador del sector. Juan de Dios Salinas nació el 27 de abril de 1944. Para 1973 tenía 29 años y estaba casado con doña Luis Inés Sepúlveda, con quien tuvo 4 hijos, Cristina, Paz, Cristian y Pía. Juan de Dios era también trabajador agrícola en una parcela de Lonquén y al mismo tiempo dirigente campesino con una activa participación en el proceso de la reforma agraria impulsado por la Unidad Popular y el presidente Salvador Allende. Y reflexionando en la noche, en el silencio de la noche, lo único que le pedía a Dios que diera la paz a los corazones de aquellos que murieron, el consuelo de haber perdido a sus seres queridos. Pedirle a Dios que le dé la calma, la tranquilidad y sobre todo la paz de sus corazones. Porque no podemos guardar el odio dentro de nuestros corazones por todo lo que sucedió, porque el que odia se convierte en un asesino en potencia. Porque tenemos que buscar la paz y la justicia. Donde hay paz, hay justicia. Y cuando no hay paz, no hay justicia. Recordamos la injusticia, esta herida vitalicia, grabada en nuestra memoria, contando esta triste historia, podremos hacer justicia, podremos hacer justicia. Pedirle por todos aquellos que fallecieron en esta oración que vamos a hacer, por el descanso eterno de estos 2 hermanos nuestros que murieron fatídicamente. Los 2 hermanos nuestros, por Juan y Guillermo, y por todos los que fallecieron en aquel fatídico año de 1973. Para que Dios, en su infinito amor, les perdone. Sobre todo aquellos que hicieron esto. Y que los que fallecieron, que perdieron sus vidas, Dios los consuele en la eternidad y puedan descansar tranquilos allá junto a Dios, porque también ellos eran hijos de Dios.
Según el texto de Hernán Bustos, Historia de Isla de Maipo, 20 días después del golpe llega un bus con militares dotados con fusiles y ametralladoras a Isla de Maipo y allanan diversas casas en la avenida Santalices, entre ellas las del zapatero Carlos Cautivo, del regidor Norberto Gato Vilches y Carlos Cabello, un anciano de 70 años con el que no se tiene contemplación. Se cuenta que el exalcalde socialista Ramón Jiménez fue defendido intercediendo por él, altos líderes de derecha, gracias a lo cual nunca fue privado de libertad. Aquí, después del 11 de septiembre, los pacos hacían un concierto de ametralladora. Salían a la calle, tipo 11 de la noche, y con los fusiles SIG automáticos, disparaban ráfagas al aire y los casquetes de las balas caían en el techo de esta casa que tenía techo de zinc. Era una lluvia de casquetes y mis papás se asustaban, bueno, y se escondían aquí en la galería, aquí. Tengo una experiencia personal con mi querido amigo David Sepúlveda, que es donde está hoy día el supermercado. Aquí frente a los taxis, ubicas tú, ahí había un supermercado, el AS se llamaba. Y fíjate que una noche, el periodo después del 11 de septiembre, 2 o 3 meses, íbamos por la avenida principal nosotros, con el Beto, medio chispeado, y sale un paco, que tengo entendido que se volvió loco y está muerto ahora, medio curado, con el fusil, y nos encañona y nos mete a punta de cañón adentro de la tenencia. Oye, ver un paco medio con la pipa, con un fusil ametralladora que te está metiendo por las costillas, no me hago el valiente. Nos asustamos con el Beto y entramos para adentro. Nos trató como la reverenda adentro. Y a los 20 minutos llega el padre Ignacio Bermeosolo, que fue un cura famoso aquí en la isla de Maipo, ¿no? Famoso el cura, y entra a la tenencia y le exige a este Paco que estaba en la guardia que le entregaran a Juan de la Botica y al Beto Sepúlveda del supermercado. Bajo mi responsabilidad salen ellos. ¿Qué es lo que hicieron? Entonces el Paco como que reculó, fíjate. Y el cura nos saca y nos deja cada uno en su casa. ¿Quién le avisó al cura? El finado Chalo Olea, que era un taxista, que vio la escena. Le avisó al cura y el cura vino a la tenencia y nos sacó. Imagínate tú, Beto Sepúlveda, su mamá, dueña del supermercado El As, donde está Cristiana ahora, Juan de la Botica, hijo de los farmacéuticos de la Botica Isla de Maipo, 60 años a servicio de la comuna, con un prestigio, es decir, yo no te digo ni me creía superior a nadie, pero por supuesto que no éramos terroristas ni extremistas, ni a lo más terroristas de los restaurantes para el cañón, pues, bueno. Pero esas actitudes de un grupo de caravitates de esa época con este teniente cometieron muchos excesos, y eso es verdad. Eso fue así. Fue así. Y nosotros lo experimentamos, gracias a Dios que no nos pasó nada. Nos pusieron un fusil SIG en las costillas, nos garabatearon adentro, este Paco, pero no pasó más allá, gracias a la intervención del Chalo Lea, que la rescató hoy día, 30 años después, 40, y del padre Ignacio. ¿Exceso? Evidente. Evidente. Claro que sí. Ahora, se habla de que era una política sistemática de eliminar a opositores políticos, que fue una política de represión. Bueno, obviamente que yo no era de la izquierda, ¿no? Fui partidario del golpe militar, eso no lo puedo negar. Pero otra cosa muy distinta es lo que vino después. Es distinto.
Se dice que el 30 de noviembre de 1978, un campesino de la tercera edad de la localidad de Paine, llamado Inocente de Los Ángeles Palominos, estaba buscando a su hijo por los cerros de Lonquén. Su hijo era un detenido desaparecido. En su búsqueda encontró unas osamentas en unas minas de cal abandonadas del sector. Lo que encontró don Inocente lo impulsó a denunciar y confirmar si estos restos eran de su hijo. Sin embargo, aquel hallazgo indicaba que eran de otras personas. Don Inocente llevaba años en la difícil tarea de recorrer los cerros de Chile. Falleció sin poder encontrar a su hijo. Entonces, en esos días que fue a Pinalero, me llegó una persona y hace la denuncia de que había encontrado en Lonquén, en Los Hornos, andaba buscando un hijo desaparecido. Esa es la persona que denunció. Entonces en la época se dijo que no, que había sido era otra la versión por una razón de seguridad hacia ese personaje. Que incluso cuando a mí me llaman a tomarle fotos, no quiso fotos. Este descubrimiento confirmaba en Chile que los detenidos desaparecidos sí existían, a pesar de los intentos de la Junta Militar en negarlos. Sergio Díez, en 1975, quien era embajador en las Naciones Unidas, fue instruido para negar las acusaciones de detenidos desaparecidos en Chile ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU. Entonces, ¿cómo fue la detención de los 15 isleños? La tarde del domingo 7 de octubre de 1973 fueron detenidos en la plaza central de Isla de Maipo Manuel Jesús Navarro Salinas, de 20 años, Iván Gerardo Ordóñez Lama, de 17 años, Miguel Ángel Arturo Brandt Bustamante, de 19 años, y José Manuel Herrera Villegas, de 17 años. Algunos de ellos se disponían a regresar a Santiago luego de haber visitado a su abuela. Se dice que uno de ellos profirió algunas palabras que provocaron el enojo de los uniformados. Según lo indicado en el texto de Billy Martínez, conforme a las declaraciones de la madre de Iván Ordóñez, de 17 años, era habitual que a su hijo lo detuvieran por consumir marihuana, y que por eso era bastante conocido por los carabineros de la tenencia de Isla de Maipo. Ese mismo día, pero a eso de las 10 de la noche, carabineros de la tenencia de Isla de Maipo asiste a la casa de la familia Maureira. El sargento Pablo Ñancupil desciende de una camioneta blanca perteneciente al Fundo Nahuayán, una Chevrolet 1970, junto a 4 carabineros más, para detener a Sergio Maureira Lillo, de 46 años. Según el libro Purísima de Lonquén, de Hernán Bustos, Corina Maureira, una de las hijas de Sergio, recuerda a Ñancupil entró a la habitación de Sergio ordenando que se levantara para ser trasladado a la tenencia. Bueno, y Pablo Ñancupil, cuando entró a detener a mi papá, le dice don Sergio, porque los conocía, éramos amigos de joven, porque igual lo conocía porque era pololo de una compañera de colegio. A él, había estado hasta en mi casa, y éramos amigos porque era muy joven. Si yo creo que hermanos de 23 años no tenía ese carabinero. Entonces igual nos dijimos, hola, y ya pasa, porque lo conocíamos. Y ahí, pero me extrañó mucho de que empezó a intrusiar en el ropero. También se llevaron un reloj que había dentro, que después le echamos de menos. Mi papá se vistió tranquilamente y salió. Solamente querían hablar con él, nada más. Y ya se había olvidado la billetera de mi papá y mi mamá a la vuelta, porque la camioneta, lo subieron en la camioneta, pero en la cabina, delante sentado. Tampoco lo llevaron atrás. Y la camioneta había que ir a dar vuelta más adentro, al lado de donde está el cruce de las Caballerizas, para adentro. Ahí daban vuelta los vehículos porque esa calle era muy angosta y no se podía dar vuelta en ningún vehículo ahí mismo. Entonces a la vuelta mi mamá lo hizo parar y le pasó la billetera de mi papá, hasta con plata, todos los documentos para que se los llevara. Y esa fue la última vez que vimos a mi papá. Carabineros llega hasta la casa de la familia Hernández, donde detuvieron a 3 hermanos,
Carlos II Hernández Flores, de 39 años, Nelson Hernández Flores, de 32 años, y Óscar Nivaldo Hernández Flores, de 30 años. Posteriormente, en otra casa ubicada en Camino El Rosario, fue detenido Sergio Maureira Muñoz, hijo de Sergio Maureira Lillo. Posteriormente, unos pocos metros más allá, la patrulla detuvo a Rodolfo Antonio Maureira Muñoz, de 22 años, quien también dejó a un hijo de solo 7 meses de edad. Desde este último domicilio, la patrulla continuó su rumbo a casa de la familia Astudillo, donde fue detenido su padre, don Enrique René Astudillo Álvarez, de 51 años, y sus 2 hijos, Omar, de 19 años, y Ramón Osvaldo Astudillo Rojas, de 27 años. La detención y desaparición de nuestros familiares, mi papá Enrique Astudillo, mi hermano Omar y Ramón, fueron detenidos y desaparecidos el 7 de octubre del 73. A las 10 de la noche más o menos, ¿ya? Una persona no individualizada hizo una denuncia anónima, una confesión anónima de que en la inmediación de Lonquén, específicamente en un horno de Lonquén, habían enterrado personas en forma clandestina. Entonces, ante esa denuncia anónima, la Vicaría de la Solidaridad en aquel tiempo, digamos, forma una comisión de personas, de hombres buenos, digamos así, y vienen a constatar si era efectivo tal denuncia. Lonquén marca no solamente la familia afectada directamente, sino que marca un antes y un después para todas las familias de los detenidos desaparecidos. Marcó un hito en el tema de los... Marcó un hito el tema de los detenidos desaparecidos porque hasta esa fecha, 5 años del golpe de Estado, aún en el exterior, en Naciones Unidas, el gobierno de la dictadura militar desconocía que en Chile habían detenidos desaparecidos. Entonces, al descubrir el hallazgo Lonquén, o sea, queda netamente descubierto la mentira de la dictadura que había mantenido durante 5 años. Carabineros regresa a la casa de los Maureira, esta vez con mayor violencia para detener a sus 2 hijos, José Manuel, de 25 años, y Segundo Armando, de 23 años. Los 15 isleños permanecieron detenidos esa noche, hacinados en los calabozos de la tenencia de Isla de Maipo. Cuenta en el texto Purísima de Lonquén que los 15 isleños, mientras estuvieron detenidos, fueron sometidos a indescriptibles maltratos y torturas, amarradas sus manos con alambre de fardos. Según las primeras notificaciones, los detenidos de Isla de Maipo habrían sido llevados al Estadio Nacional, que durante esos años se había convertido en un centro de prisioneros. En el lugar se habría informado que no estaban allí. Es así como durante 5 años siguió la infructuosa búsqueda. Las familias asistieron de una cárcel a otra, de un cuartel a otro, de un campo de prisioneros a otro, del Estadio Nacional al Estadio de Chile, y no había respuesta. Hasta que don Inocente encuentra en 1978, según sus dichos, un cementerio de cadáveres en la localidad de Lonquén. Tras el descubrimiento por parte de don Inocente, que en ese tiempo él fue denominado como un informante anónimo, el cardenal arzobispo de Santiago, Raúl Silva Enríquez, fue notificado sobre esta denuncia, en la cual se hablaba de la existencia de un cementerio de cadáveres en la localidad de Lonquén. La Vicaría de la Solidaridad viajó hasta el lugar. Se dirigieron hasta donde estaban unos hornos de ladrillos revestidos de piedra, ubicados en la ladera del cerro. En medio de las excavaciones, el grupo localizó restos óseos humanos, trozos de tela y piedras impregnadas con una materia aceitosa. Al día siguiente se formuló una presentación ante la Corte Suprema. Visto el caso, el 1 de diciembre de 1978 se remiten los antecedentes al juzgado del crimen de Talagante, ordenando que la jueza se presentara de inmediato en el lugar de los hechos. La causa continuó con la declaración de Castro y varios carabineros, familiares, civiles, testigos agricultores, hasta el párroco de Isla de Maipo, don Ignacio Bermeosolo, el dueño del Fundanaguayán, José Chelsea, y el administrador Maximiliano Jankowski. Según lo que relató el jefe de la tenencia de Isla de Maipo, Lautaro Castro Mendoza, para justificar la detención argumentó un supuesto plan de los detenidos para asaltar el recinto policial y las instalaciones de agua potable.
Para justificar las muertes, el uniformado argumentó que los prisioneros habían caído en medio de un enfrentamiento a fuego cruzado en la oscuridad de la noche entre carabineros y extremistas parapetados en los alrededores. El ministro Bañados, de la Corte de Apelaciones, quien también llevaba el caso, consideró que le resulta intrínsecamente inverosímil, ya que el supuesto enfrentamiento solo haya alcanzado a los detenidos y no a los funcionarios que prácticamente se encontraban junto a ellos. Hasta ese momento, lo que se creía era que los campesinos habían sido acribillados a disparos por parte de los carabineros de la tenencia de Isla de Maipo, pero fueron ejecutados a golpes, según se pudo determinar en 2010, al efectuarse peritajes a los restos que fueron rescatados, comprobando que estos tenían lesiones traumáticas contundentes. Billy Martínez indica en su libro que cuando carabineros los lanzaron, cubrieron los cuerpos con tierra, fierros, piedras y sellaron por último con una losa tosca a la cual agregaría peñascos de más o menos 50 kilos. El Instituto Médico Legal, en su revista oficial de 2015, determinó que las lesiones traumáticas del cráneo fueron la causa fundamental de la muerte de los campesinos de Isla de Maipo. Según narra Hernán Bustos en su libro Purísima de Lonquén, el 28 de junio de 2007, Lautaro Castro Mendoza fue capturado por la Brigada de Asuntos Especiales de la Policía de Investigaciones en Valparaíso. El ex oficial se ocultaba bajo otra identidad y apariencia física. El 21 de agosto del 2008, la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marta Handke, condenó a Castro como autor de secuestro y desaparición de los dirigentes sociales Salinas y Bustamante, pero no a los carabineros autores materiales de las muertes. Esto por la colaboración que prestaron en la investigación. Lautaro fue condenado a 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo. En 2012, los familiares de las 15 víctimas de Lonquén presentaron una querella criminal ante la Corte de Apelaciones. En su fallo, se ordena la detención del capitán Lautaro Castro Mendoza y los carabineros Juan Villegas, Félix Sagredo, Manuel Muñoz, Jacinto Torres, David Coliqueo, José Belmar y Justo Romo, que fueron sentenciados, y Lautaro Castro condenado a cumplir su sentencia en el penal de Punta Peuco. En diciembre de 2017, Lautaro Castro Mendoza, a los 72 años de edad, previo a su sentencia de 20 años por secuestro y desaparición, fallece de una enfermedad crónica y grave. Se trata de una diabetes severa, estando ciego y sometido a diálisis. Porque mi papá también era de izquierda. Mi papá estaba inscrito en ese tiempo en el Partido Mapu Obrero Campesino. Entonces él se conocía de que él era de partido de izquierda. Más que él, que cuando vino el presidente Allende a la isla, era el que lo recibió y todo, entendí. Y ya pues había gente que lo conocía del partido del Mapu afuera, que ya estaba exiliada. Y le mandaron un pasaje a mi mamá para que fuera a denunciar cuando se dijeron aquí en Chile de que nosotros inventábamos los nombres de los detenidos desaparecidos. Que ahí ya mis hermanos no existían, ni siquiera en los civiles, que era Sergio, José Manuel, el Armando y Rodolfo. Solamente existía mi papá, que solamente había sido detenido él, pero no los hijos, que nosotros inventábamos los nombres de ellos. Entonces eso se supo afuera y ellos le mandaron ese pasaje a mi mamá. Mi mamá en ese tiempo no podía ir porque en esos años había que tener la firma del esposo para poder salir al extranjero. Mi hermana, la otra, Olga, que es la que estaba en la casa, también ella era casada, su marido también estaba exiliado. Y ella estaba acá. Y la única era yo, que era la soltera. Tenía 26 años. Yo trabajaba como empleada en esa época. Y mi patrona en ese tiempo trabajaba en una oficina de Lufthansa, que era una línea aérea en esos años. Y ella me hizo todo para yo que pudiera salir. Y ella me sacó el pasaporte. Mi patrona me prestó hasta ropa para que llevara, me fueron a dejar al aeropuerto,
Todo porque ella sabía todo lo que lo había pasado a nosotros. Y así yo pude salir al extranjero. Me fui sola, sin conocer a nadie, pero sin miedo. Y habían 2 chilenos esperándome. Anduve igual, media perdí el aeropuerto, porque no me estaban esperando en Frankfurt, donde había que hacer una escala. Entonces casi fui de la última que me subí en el otro avión que tenía que hacer el transbordo. Y tenía que llegar a Colonia, porque ahí me estaban esperando. Entonces, pero igual alcancé, igual Dios me iluminó y pude llegar. Lo único que yo quería saber de mi familia, de que lo ayudara la ONU, de que por qué negaban la existencia de mis hermanos. Era un sufrimiento mucho para mi madre, que ella era la mamá, para nosotros mismos como hermanos. Entonces lo único que queríamos saber de que era verdad que mis hermanos existían en esa época. Bueno, yo lo único que yo relaté, un relato que me lo hicieron por escrito los mismos chilenos de allá. También me preguntaron cosas ellos, cómo había sido la detención de mis hermanos, de mi papá. Ellos hicieron un relato y yo solamente lo leí, porque yo tampoco no iba a tener una niña joven esa fuerza en un salón tan grande que hay pero miles de casillas por los lados, personas de todos los países, mucha gente dentro. No iba a tener esa, no sé, esa confianza de hablar, ¿entendí? Yo creo que me iba a poner nerviosa porque igual se me cayeron las lágrimas cuando leí. Y yo justo también yo sabía de que habían aparecido restos en Lonquén. Lo supe allá. A mí, los chilenos que habían allá, les costó mucho decirme para que yo siguiera allá dando a conocer, dando testimonio, ir a la ONU, porque cuando supieron de que yo estaba afuera y hablé en la Radio Moscú, aquí se dieron cuenta que había salido una chilena a denunciar. Y cuando hablé en la ONU, yo pedí de que yo quería volver a Chile, porque ya habían aparecido unos restos muy cerca de donde yo vivía, detenidos, desaparecidos. Yo suponía que eso, y por la cercanía, como que mi alma me decía, mi corazón me decía que eran ellos. Yo quería, lo único, volver, porque yo sabía que eran ellos, como que a uno le avisa a Dios que son ellos. Entonces pedí también que quería volver a Chile, donde después me llegó la respuesta de la ONU de que sí iba a tener un acompañante cuando yo volviera y que yo iba a poder volver a Chile, aunque estuviéramos en dictadura, pero no me iba a pasar nada. Y así fue. Llegó la hora, me avisan de que yo tenía que viajar tal día, que estar disponible la persona que me iba a acompañar, pero incógnitamente, que yo no sabía quién era. En el aeropuerto me estaban esperando gente de la vicaría, abogados, mi mamá, pero alguien me esperaba y me regaló a la bajada un arreglo de flores. Me recuerdo eso. Me recuerdo que me regalaron así un atado de fotos de cuando se exhumaron los restos. Pero feliz de ver a mi mamá, feliz que estaba en Chile, feliz de que no me detuvieran y que no me pasó nada. En marzo de 1980, el nuevo propietario del Fundo Lonquén dinamitó los hornos, cambiando para siempre el sitio que se había transformado en un lugar de peregrinaje para los familiares y amigos de los 15 campesinos.
En 1996, el sitio de Los Hornos fue declarado Monumento Nacional, con la finalidad de proteger la importancia histórica de lo sucedido en el sitio, y en el año 2005 fue adquirido por el Fisco. Actualmente, el sitio no tiene acceso habilitado, solo se realizan visitas en fechas especiales. A pesar del tiempo, la angustia y ocasiones, el abandono del Estado, que aquí estamos y seguimos luchando, aún no cesan, ni se cansarán mis pies, ya que seguimos con la ardua tarea de construir un memorial que honre la vida y memoria de estos 15 hombres, campesinos jóvenes de Isla de Maipo, en este lugar donde intentaron hacerlo desaparecer. También nos queda la ardua tarea de pesar de la posta de la historia, hijos, sobrinos, nietos y presentes, suya será la labor que todo Chile y el mundo sepa lo que para que nunca más estas atrocidades manchen la historia, nuestra historia. Hoy día de hoy, junto a ustedes, tal como el título de la revista de la Solidaridad, la primera quincena de julio del 1979, dice: somos las flores que adornan los hornos de Lonquén. Solo me queda agradecer su compañía hoy y su fuerza para continuar la lucha. Muchas gracias. Cabe agregar que en este último fallo judicial fue sobreseído el ex oficial Lautaro Castro Mendoza, quien había fallecido en Punta Peuco en diciembre de 2017, mientras cumplía condena a 10 años y un día como autor de los secuestros calificados de Juan de Dios Salinas y Guillermo Bustamante Sotelo, otros 2 dirigentes campesinos fusilados en septiembre de 1973 en el puente Naltagua, comuna de Isla de Maipo. Esto no es menor. El sitio histórico está, pero sin duda falta construir el memorial. Y yo he tomado un compromiso como alcalde que se lo he dicho a los familiares, porque esta no es una deuda individual, es una deuda pública, reitero. Los derechos humanos no son un botín, no son de unos o de otros, son de todas y de todos. Sin duda, porque yo quiero que el Estado tenga restricciones, porque yo quiero ser libre también de decir lo que sienta y lo que opine, sin sentirme amenazado ni vulnerado por nadie. Por lo tanto, la deuda no es mía, es una deuda institucional, y esa deuda la vamos a cumplir. Y créame que vamos a hacer el esfuerzo necesario para que el próximo año, con seguridad, tengamos la resolución socialmente favorable que reconozca el proyecto de diseño del memorial Sitio Histórico de Lonquén. Bueno, nosotros como la generación que viene nos comprometemos con los derechos humanos, nos comprometemos con esto, porque la memoria es labor de todos. Sin memoria no hay un futuro, porque el pasado siempre va a ser imprescindible para construir un buen piso, porque sin eso no vamos a lograr nada. Nosotros como jóvenes, como la siguiente generación, tenemos que conocer esto, porque tenemos que dar a conocer a los que vienen. Tenemos que pensar también en el futuro, más futuro por así decirlo, porque sin memoria no va a haber un buen futuro. Siempre hay que recordar, siempre vamos a recordar a personas como mi bisabuela, Elena. Yo tengo bastante pocos recuerdos de ella, pero los que tengo de ella son los mejores recuerdos. Muchas gracias. Ayer mismo en el lanzamiento del libro, Horacio, mi primo, con mi tía, me sorprenden regalándonos esta cruz.
que estuvo aquí en las romerías cuando se produjeron los hallazgos, y esta cruz tiene el nombre de mi papá, fue restaurada y tiene una importancia histórica. Estamos en un sitio histórico. Las 15 víctimas de Lonquén, como tantas otras en nuestro país, eran trabajadores, vecinos, personas que se veían a diario, padres, jóvenes, que iniciaban sus vidas pensando seguramente en un país mejor. El gobierno del presidente Gabriel Boric, del cual tengo que hacer su ministro de Justicia, ha asumido un compromiso irrenunciable en materia de derechos humanos. Quienes ustedes han sido testigos de lo que implica y lo que implicará para el país el Plan Nacional de Búsqueda. ¿Y por qué esto es tan relevante? ¿Por qué el Estado tiene que hacerse presente acá? ¿Por qué sitios de memoria son tan significativos? ¿Por qué el compromiso, más allá de los familiares, de las víctimas, de los amigos? ¿Por qué es tan relevante el compromiso del Estado? Bueno, porque tenemos que evitar quedar atrapados en una doble angustia, de no rendirse al olvido y de no soportar el recuerdo. Por eso estoy acá y por eso es una obligación relevante. Muchas gracias. Queremos repetir la frase adoptada en esta especial fecha de conmemoración: que nunca más la muerte sea el precio de soñar un mundo mejor. El 14 de septiembre de 1979, los familiares se habían congregado en la iglesia Recoleta Franciscana para realizar una misa de funeral a la espera de la entrega de los restos de sus familiares. Sin embargo, se enteran que los funcionarios del Instituto Forense ya los habían inhumado en la fosa común del cementerio parroquial de Isla de Maipo, sin siquiera consultar o al menos comunicarlo a sus familiares. Incluso habían incorporado en esa sepultación los restos de Sergio Maureira Lillo, quien había sido el único identificado fehacientemente. Cuenta Billy Martínez que los agentes de la Central Nacional de Informaciones, es decir, CNI, fueron los que llevaron los restos al cementerio de Isla de Maipo, ingresando al camposanto donde dejan las bolsas de polietileno con las osamentas y de forma irreverente y sin respeto con la muerte, tiran los restos al interior de la fosa desocupando los envoltorios en este procedimiento, por lo que dichos cuerpos y huesos se mezclan con los de los otros que ya habían en su interior. 27 años después, en el 2006, las osamentas habían sido exhumadas desde la fosa común del cementerio de Isla de Maipo para identificarlas. Durante 4 años, el laboratorio de la Universidad de Texas examinó las osamentas en base a ADN, resultando identificadas 13 víctimas de Lonquén. Posteriormente, en 2012, se logró determinar la identidad de la 14ª víctima, Óscar Nivaldo Hernández, y en 2015, de Manuel Navarro. El 26 de marzo de 2010 se realiza la despedida final de los restos de las víctimas.
Parte su recorrido con una ceremonia en la plazoleta del Cementerio General de Santiago. Es aquí donde comienza su peregrinación, pasando por la Iglesia Recoleta Franciscana, el Museo de la Memoria y posteriormente transita por Camino Melipilla, donde se detienen distintos pueblos para que las víctimas pudiesen ser honradas. Es así como el caso Hornos de Lonquén se convierte en el caso ícono de los detenidos desaparecidos en dictadura, que desmiente a la Junta Militar ante sus defensas en la ONU y ante todo el mundo. En palabras de Billy Martínez, es, en esta ocasión, cuando veo y experimento como ser humano al prójimo que es capaz de matar cuando el móvil es solo uno, fijo e invariable, el ideológico. Esto ocurre cuando la política falla y brota la fuerza y la bala, circunstancias en que el victimario tiene al frente a una persona con otro pensamiento. Es allí cuando pierde democracia y aparecen dos hermanas, la dictadura y la tiranía. Tiempos dejas la huella y tu bandera. Este dolor es eterno, nacen semillas del fuego. El régimen militar es derrocado pacíficamente con un plebiscito realizado en 1988, con un electorado aún temeroso. La mayoría de las comunas rurales votan a favor de la continuidad de Pinochet. Sin embargo, en Isla de Maipo gana la opción del no. El proceso contra el gobierno militar y el triunfo del no había sido liderado por jóvenes isleños. Esta ferviente sed de participación marca el inicio de los liderazgos jóvenes que vendrían a regir los destinos de Isla de Maipo desde el retorno de la democracia a los municipios. Aquellos jóvenes participaron de las Casas de la Juventud de Isla de Maipo, que agrupó a muchachos contrarios al régimen militar en los años 80 y 90. Nos dice Hernán Bustos, la combinación de juventud y preparación técnica los lleva a impulsar novedosas iniciativas de adelanto para la comuna en aquellos años. Aquellos jóvenes los veríamos más tarde siendo autoridades electas democráticamente en la municipalidad. Actualmente, las y los jóvenes de Isla de Maipo salen de nuestra comuna buscando otras oportunidades y sin embargo, también podemos ver cómo algunos siguen construyendo junto al otro mejores devenires para nuestra comunidad. De allí que no sea casual que los jóvenes isleños tomen protagonismo por recuperar su propio tiempo que les ha sido arrebatado por esa adultocracia que establece cuáles son los caminos que deben tomar para ser plenos. Pensar la juventud
es pensar que cada etapa de la vida tiene sus problemas, sus conflictos, y la pelea que tiene que dar o que pueden dar los jóvenes es justamente por apropiarse de su propio tiempo. Yo sueño con que Isla de Maipo siempre siga siendo el pueblo famoso que es, cuidando la naturaleza, el patrimonio que se encuentra en Isla de Maipo, porque prácticamente cada paso que uno da tiene una historia. Por ejemplo, las casonas que se encuentran, hasta estas mismas palmeras tienen una historia, porque por si no sabían, este era como un patio de una casa, por ejemplo, y pusieron estas palmeras cuando ya donaron esta plaza simulando los hijos de este dueño. Entonces serían 3 palmeras por los hijos, ¿cachai? Esas 2. Entonces en realidad es más como que yo siento que esto puede seguir cambiando porque obviamente las cosas van evolucionando, entonces, pero que siempre se mantenga esta esencia de naturaleza, de como algo rural, muy muy rural. De acá a 50 años me gustaría que fuera como más accesible en todos los sentidos. Eso, como más movimiento, más vida, porque acá en la Justo está todo cerrado, no hay nada, no podía hacer nada, no hay gente en la calle. ¿En qué te entretenía uno que es joven, quería hacer cosas y es como que es tranquilo, que es bueno, pero como que al mismo tiempo está muerto, como que me gustaría que tuviera así más vida. Como eso, siento que le falta y que podría como evolucionar en ese sentido, como más vida y más servicios para nosotros que estamos acá para poder disfrutarlo más, pues no tener tantas ganas de escapar, como yo que me fui de nuevo a Santiago, porque no aguanté más acá, necesitaba como más vida, más movimiento. Como que sea como un lugar como más de encuentro, sería como bonito. Ya, lo mismo que la Rafa, que se mantenga lo rural de la isla, que se mantenga la arquitectura igual que la isla tiene. Igual que lo mismo que dijo la Rafa, que es un patrimonio cultural toda la isla, que ojalá que se conserve igual que como está en este momento. Mira, en 50 años más me gustaría que la isla fuera como un lugar donde no tendríamos que recurrir a Santiago para comprar cosas, para poder, digamos, crecer como comuna a nivel tanto como de empresa, y que Isla de Maipo empiece a tener como un rol más fundamental a nivel provincial, y que podamos ser también un lugar de exportación e importación de productos que nos sirva para poder crecer como comuna, tanto como turismo, como económicamente y como a nivel más reconocido en el sector, y que nos dejen de confundir por el Cajón del Maipo, o etcétera. Entonces que tengamos, digamos, un reconocimiento más de que somos importantes además del turismo, por nuestra actividad económica que está acá. O sea, yo tengo como una visión de que se sigan también cuidando, pero los patrimonios más naturales, o sea, como el río, y que no se estén dañando, por ejemplo, lo árido, todo eso dañan harto el ecosistema que hay en nuestro pueblo. Entonces yo creo que es algo importante cuidar esas cosas, y me gustaría ver en un tiempo más, ojalá, que eso se mantenga y se pueda apreciar realmente lo que tenemos, porque no todos saben como el precio que es tener como algo bonito, vivir en un lugar bonito. Y eso más que nada. También acotar que, por ejemplo, uno tiene proyectos de irse a vivir tal vez a otro país, entonces sería genial, ya si uno llega a tener un hijo, decirle, yo viví acá, se mantiene tal como está, entonces como que eso de recordar pasado es algo como que yo creo que le llena a personas que realmente les gusta. Yo creo que sería de orgullo, porque al final que las personas sepan cuidar donde uno vive es algo que uno espera siempre. Entonces llegar y ser viejita y venir para acá y recordar como los árboles, la esencia de lo que uno siente acá es como algo impagable, yo creo. Somos...
partida fértil, este dolor es eterno y tu partida fértil jamás se llenará. Esta sobremesa sin tu presencia sobre esta mesa. Crece a vista sorda, abrazos en diciembre, la pena anuda al alma, abrazos en diciembre, la pena anuda al alma, jamás se llenará. Esta sobremesa sin tu presencia sobre la verdad se aclare, la rabia no se borra. Aunque la verdad se aclare, la rabia no se borra. Sin tu presencia, sin tu presencia, sin tu presencia sobre esta mesa. La huella y tu bandera, este dolor es eterno, nacen semillas del fuego.